bien, vamos a entonar una alabanza, las estrofas del himno número 443. Cristo está buscando obreros hoy. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios con este hermoso canto, 443. Vamos a colocarnos en pie para alabar el nombre de nuestro Dios. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero ser de fe. Oh Señor, es mucha tu labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh Señor, es mucha tu labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar por Cristo en su labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, es mucha tu labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Vive estás salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Oh Señor, es mucha tu labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares? Muy bien, en esta mañana hemos de ver un mensaje que está relacionado con el canto que hemos entonado. Dice el canto de esta mañana: Cristo está buscando obreros hoy. ¿En qué tiempo es hoy? Esto sonará algo quizás sorprendente, en el sentido de que en este tiempo se supone que el mundo cristiano, el cristianismo ha crecido demasiado, pero la palabra de nuestro Dios dice claramente que a pesar del crecimiento, el campo misionero nos está quedando grande y obreros son pocos. Y por eso Cristo está buscando obreros hoy. Y el mensaje de esta mañana le hemos titulado Voz del que clama en el desierto. ¿Sí? De esta manera nosotros vamos a comenzar el estudio de la palabra de nuestro Dios. Y antes de abrir la escritura, voy a invitarlos a una vez más poder tener una palabra de oración para que Dios pueda dirigir nuestro estudio en esta mañana. Así que a todos los que
estamos aquí, vamos a doblar nuestras rodillas. Los que nos gusten acompañar también, vamos a arrodillarnos y tener la palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Una vez más, Señor, no nos cansamos y venimos delante de ti para doblar nuestras rodillas y pedirte, Señor, en esta hora la unción del Espíritu Santo para que pueda dirigirnos al Señor, adentrarnos en la Escritura, que podamos, Señor, hablar palabras tuyas y que tú seas quien pueda hablar por medio de nosotros. Seamos, Señor, un instrumento en esta hora en tus manos para que seamos portavoces de una verdad. Señor, de una verdad presente para este tiempo, que sea una bendición en nuestras vidas derramada, Señor, tu palabra, que pueda llenar, Señor, el vacío que traemos en este peregrinar, en este desierto, Señor, de la vida. Acompáñanos, pues, eterno Padre, y que tu presencia haga sentirnos gozo, alegría al estar delante de ti. Que tus santos ángeles se unan con nosotros en adoración para el santo y bendito nombre que merece por toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Muy bien, vamos entonces a ver el mensaje de esta mañana, y le hemos titulado entonces Voz del que clama en el desierto. A lo largo de la historia bíblica nosotros podemos darnos cuenta qué tan dificultoso o qué tan complicado ha sido ser un portador de la verdad, porque nuestro Señor Jesús también, cuando Él estuvo en esta tierra, advirtió de los falsos maestros, advirtió de los falsos profetas, y eso lo dejó recalcado en el capítulo 24 del libro de Mateo. Entonces, cuando nosotros vemos a lo largo de la historia a cómo hubieron falsos maestros, falsos personas que enseñaban, torcían las escrituras, también Dios a lo largo de la historia ha elegido y ha tomado a instrumentos suyos en sus manos. Y estos instrumentos de Dios siempre han tenido entonces obstáculos. Siempre ha habido alguien que ha querido retener la obra de Cristo, la obra que Él nos dejó establecido cuando sus discípulos: id y haced más discípulos, y id a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y entonces la palabra de nuestro Dios nos dice claramente en esta mañana que la palabra de nuestro Dios nos insta a ser centinelas, a ser mensajeros. Y vamos a ver entonces una situación que es como una piedra de tropiezo para los enviados de nuestro Dios. Cuando nuestro Señor Jesús estuvo en esta tierra, se dirigió a estas personas, y esto lo encontramos allá en el libro de Mateo 23:13. En Mateo 23:13 se describe el siguiente texto: mas hay vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Qué sucedía entonces en los tiempos de nuestro Señor Jesús? Cuando nuestro Señor Jesús vino a esta tierra, se encuentra con algo interesante. Dentro del mundo judío, o dentro del pueblo judío, encuentra a un pueblo prácticamente que esperaba aparentemente la llegada del Mesías. Pero dentro de ese pueblo judío estaba particionado por muchos grupos religiosos, ¿sí?, que se decían ser parte del pueblo de Dios. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, había algunos que eran seguidores de Herodes, los herodianos, los celotes, y había una variedad alrededor, o si no más de 10 diferentes grupos dentro del mismo pueblo judío. Y todos ellos entonces tenían sus propias creencias, sus propios principios. Por ejemplo, los saduceos, aunque eran parte del pueblo judío, ellos no creían en la resurrección, ¿sí? Ellos no creían en la obra de los ángeles, lo dice el espíritu de profecía. Cuando nuestro Señor Jesús viene, entonces Él tiene que confrontar a uno por uno de ellos.
Y con una palabra, con un escrito confrontaba entonces la realidad que ellos vivían, torcían la palabra de nuestro Dios. Pero a pesar de que había infinidad o variedad, un abanico de grupos, no sé si nos hemos preguntado qué ocurriría si Cristo hubiese venido en nuestro tiempo hoy. ¿Sí? Hoy el pueblo de Israel espiritual, como le llamamos al adventismo, con cuánta variedad de doctrinas, con cuánta variedad de ideologías y de cosas que hoy en día podemos ver, se encontraría nuestro Maestro. Lo mismo ocurría entonces en los tiempos de nuestro Señor Jesús, y a lo largo de la historia se topa ahora con los fariseos y les dice: miren ustedes, mas hay vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entráis ni a los que están entrando dejáis entrar. Ay de vosotros, escribas y fariseos, dice el versículo 14, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y por pretexto hacéis largas oraciones, por tanto llevaréis mayor condenación. ¿Sí? Y esto era lo que se encontraba nuestro Señor Jesús en su tiempo. Y no se podía entonces introducir la verdad presente allí en ese lugar. Ese lugar me refiero al templo, a la sinagoga, al Sanedrín. Por eso cuando Jesús se paraba, cuando hubo las oportunidades, las pocas oportunidades de Jesús pararse, ¿por qué creen ustedes que ellos se maravillaban de lo que Jesús hablaba? Les hablaba de profecía, les hablaba de... que notaron al ver y no se daban cuenta que hablaba de Él mismo. La palabra de nuestro Dios entonces ve una triste. Estas personas, estos líderes, estos que se supone son los ungidos, estaban en una posición incorrecta que ni ellos querían tomar. Y es más, ellos hacían también a sus seguidores, a sus discípulos, y los hacían doblemente hijos de... Instaban a hacer, obligar a hacer algo cuando ellos ni siquiera lo hacían. Y entonces, esta situación a la cual estamos nosotros viendo, se ve reflejado a lo largo de la historia y padecido por los hijos de Dios, quienes quisieron cumplir. En el Antiguo Testamento, entonces comenzamos a ver una situación complicada, y comenzando desde los patriarcas, los profetas. Un ejemplo que vamos a ver en esta mañana lo encontramos en el libro de Amós. Amós, en el capítulo 7, versículo 10 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios que tomó Dios a este hombre, a este profeta. Y dice la escritura que él era prácticamente de oficio o de trabajo, era un boyero, aquel que estaba detrás de las yuntas, arando la tierra. Pero Dios lo escogió, ¿sí? Dios lo escogió y lleva un mensaje entonces al rey Jeroboam, el rey de Israel. Amós se ha levantado contra ti, entonces acusaban a este profeta. En medio de la casa de Israel, la tierra no puede sufrir todas sus palabras. O sea que el mensaje de amonestación que Amós traía para el rey Jeroboam no era un mensaje suave. No era un mensaje que podamos decir nosotros: no lo vayas a decir tan fuerte para que no vayas a lastimar al ungido de Israel. Dice la palabra de Dios que ellos sentían un mensaje que golpeaba. Porque así ha dicho Amós. Miren, ¿qué era el mensaje de Amós que golpeaba? Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Amasías dijo Amós, vidente, le dicen a Amós: vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá. Recordemos que hubo un momento entonces en el que el pueblo de Dios se dividió, ¿sí? Y en su momento hasta hubo dos reyes. Y entonces Jeroboam era el rey de Israel, y viene este servidor del rey Jeroboam y le dice entonces a Amós: vete y ve mejor a tierra de Judá, allá vete a decir, a profetizar. Come allá tu pan y profetiza allá.
No profetices más en Betel porque es santuario del rey y capital del reino. Ahora, ¿qué acción tomaron cuando el profeta Amós escucha el llamado de Dios y dice, tú vas a ser mi instrumento escogido, tú es el que vas a llevar el mensaje? Entonces, cuando él se presenta a dar el mensaje de salvación prácticamente, porque era un mensaje de advertencia para que se tomara por el rey Jeroboam y toda la nación también se arrepintiese de su pecado. Entonces, dice la Escritura que Amasías, que era, podemos decir, era el sacerdote del pueblo de Betel, dice la Escritura que corrió a Amós, vete y mejor huye a la tierra de Judá. La respuesta de Amós, dice el versículo 14, entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino soy boyero y recojo higos silvestres. Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Aquí me llama la atención lo siguiente. ¿Quién estaba rechazando el mensaje de amonestación? En este caso no era como en los tiempos de Jonás cuando fue a Nínive, una ciudad que desconocía los principios, una ciudad que no conocía a Dios. ¿Sí? En este caso era el pueblo de Dios, era Israel, era liderado por Jeroboam, rey de Israel. Y este mensaje era exclusivo para ellos. Dios estaba usando al profeta Amós para que fuese y les predicase y los amonestase. Pero ahora resulta que este pueblo estaba rechazando la amonestación de Dios. Y la situación no ha sido diferente a lo largo de la historia. La situación que hoy vive el verdadero pueblo de Dios se vuelve a repetir la historia. Hoy en día vemos una situación similar y vamos a ver entonces lo que presentaba. Esto es uno de los textos muy conocidos del profeta Amós, Amós 8, 11 y 12. Cuando el mensaje es rechazado, Dios advierte y le dice al pueblo, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amós le dijo a ese pueblo que desafió la amonestación de Dios y le dice, mire, el mensaje de amonestación, la llamada de atención está llegando a tiempo. Pero va a llegar el momento que ustedes van a querer oír la amonestación de Dios. Mas se habrá acabado ese momento. Habrá hambre, pero no de pan. Habrá sed, pero no de agua, sino de haber escuchado la palabra de Dios, la amonestación que Amós llevó en su momento y no fue escuchado. Dice la palabra de Dios, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová y no lo hallarán. Y Amós le decía entonces al pueblo de Israel, ¿quieren llegar hasta ese momento? Cuando hubo la oportunidad de haber escuchado el mensaje de salvación. ¿Cuán diferente o cuán parecido es la situación de hoy? A pesar de la situación que atravesamos en el mundo, parece ser de que no hay un arrepentimiento sincero. ¿Sí? Mire lo que dice el Espíritu de Profecía en Testimonios para los Ministros, página 411. Satanás ha tomado todas las medidas posibles para evitar que se produzca algo entre nosotros. Ahora está hablando a este tiempo, está hablando al Israel moderno. Satanás ha tomado todas las medidas posibles para evitar que se produzca algo entre nosotros. ¿Qué es lo que busca Dios de nosotros? ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Dice la palabra de Dios, como pueblo, que nos reprenda, nos reproche y nos exhorte a dejar a un lado nuestros errores. Esto es lo que busca Dios hoy en día.
que como pueblo hagamos a un lado todo aquello que a donde erramos, todo aquello que nos aleja de Dios. Dios espera que nosotros escuchemos los mensajes que reprendan, que nos haga reprochar, ¿sí? Que nos haga odiar el pecado, que nos haga odiar la apostasía. Y que seamos entonces hijos fieles, siervos de nuestro Dios. Y dice la palabra inspirada que Satanás está haciendo hasta lo posible para evitar que esto ocurra en nosotros, en el profeso pueblo de Dios. Pero dice la Escritura, pero hay un pueblo, el espíritu de profecía, pero hay un pueblo que llevará el arca de Dios. Algunos que no querrán seguir llevando el arca saldrán dentro de nosotros. Pero estos no pueden levantar las vallas para obstruir la verdad. Esta irá hacia adelante y hacia arriba hasta el fin. En lo pasado, Dios ha suscitado a hombres y en toda tierra, y todavía tiene hombres para la oportunidad que esperan listos para ejecutar sus órdenes. Hombres que atravesarán las restricciones como si fueran paredes revocadas con mezclas sin fraguar. No sé si estamos comprendiendo este párrafo porque está muy interesante. A pesar de que Satanás va a poner obstáculos, Satanás va a hacer de que gente que un día compartió el mensaje se va a oponer. Serán prácticamente como esas bardas, paredes que no se pueden tumbar, no se pueden traspasar. Pero ese verdadero pueblo de Dios va a hacer en obediencia a Dios el mandato de llevar entonces el mensaje de salvación. Cuando Dios pone su espíritu en los hombres, estos obran, proclaman la palabra del Señor, elevarán su voz como trompeta, ¿sí? Estos obran, proclaman la palabra del Señor, elevarán su voz como trompeta. La verdad no será disminuida ni perderá su poder en sus manos. Mostrarán al pueblo sus transgresiones y a la casa de Jacob su pecado. ¿Dónde encontramos esta cita? Esto lo encontramos con lo que dice el profeta Isaías 58:1 en adelante. Esa es la palabra de Dios, aunque los obstáculos vengan dentro del mismo pueblo. Lo que le ocurrió a Amós, el obstáculo de no seguir profetizando, de no seguir predicando en el mismo pueblo que se supone que amaba o obedecía entre comillas a Dios. Ahí encontró los obstáculos y lo terminaron echando. Esto nos suena familiar a este tiempo dentro del mundo cristiano. A lo largo de estos años que hemos salido a predicar, a llevar el mensaje, nos hemos encontrado con muchos hermanos, ¿sí? Pentecostales, bautistas, adventistas, hasta católicos, a donde ellos han entendido y han visto la situación que atraviesa el mundo religioso y todos coinciden en lo mismo, muchas tradiciones, incluso paganas dentro del cristianismo, y eso ha hecho de que ellos hayan sido, entonces, al protestar, al decir de que ¿por qué se hace esto? ¿Por qué lo otro? Si no hay un sustento bíblico, ¿saben qué ha pasado con ellos? Todos ellos han sido echados de sus congregaciones y los hemos encontrado reunidos en hogares también, estudiando la palabra de Dios. Por eso dice la Escritura que los obstáculos vienen desde luego de Satanás y van a ser usados aquellos quienes un día compartieron del mismo mensaje, del mismo pueblo de Dios. Y esto ocurría en los tiempos de Cristo Jesús. Los fariseos
ponían obstáculos. Ni ellos entraban y ni dejaban entrar a los que querían recibir el plan de salvación. Y otro ejemplo que encontramos más. En el libro de Segunda de Crónicas, ¿qué ocurrió con los levitas? Los levitas es esa tribu que siempre se permaneció fiel. Cuando el pueblo de Israel practicó la idolatría al becerro de oro, los levitas fueron los únicos que no cayeron en esa apostasía. Ahora, Segunda de Crónicas 11, 14 al 16. Porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. ¿Qué ocurría con los levitas? ¿Por qué tenían que abandonar sus hogares, sus ejidos, sus posesiones? ¿Por qué se les era quitado el ministerio que Jehová les había escogido a ellos? ¿Por qué les era quitado el ministerio? Miren lo que ocurría, versículo 15. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos, para los demonios y para los becerros que él había hecho. Entonces, cuando Jeroboam comenzó a adorar a estos ídolos y echó de sus ministerios a los levitas, él mismo escogió a sus sacerdotes para que ellos ministraran en ese santuario, en ese templo satánico lleno de demonios, dice la Escritura. ¿Y qué ocurrió con aquellos que vieron la injusticia? ¿Qué ocurrió con aquellos también que protestaron por la injusticia que se hacía con los levitas? Dice la Escritura, versículo 16. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en busca a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. ¿Qué ocurrió con aquel pueblo que también quiso ser fiel a Dios? Tuvieron que abandonar también su lugar. Tuvieron que abandonar el lugar a donde adoraban. Y tuvieron que venir entonces al otro lado, a las tribus de Israel. Porque en su corazón estaba el deseo de buscar a Jehová, Dios de Israel, el Dios de sus padres. Lo que vivió Amós, lo vivieron los levitas. Y lo vivieron también todos aquellos que quisieron servir a Dios. Dejar tu lugar de donde vives, sus ejidos, dejar posesiones, dejar el lugar a donde te reunías. ¿Saben cuál era la razón? Dice el versículo 16, Segunda de Crónicas 11, 16. La razón era por buscar al Dios de Israel. Hoy vivimos o estamos viviendo entonces algo similar a lo que se vivió en el pasado. Otra situación la encontramos nosotros allá en el libro de Primera de Reyes. En el libro de Primera de Reyes, con la situación del profeta Elías. Elías protestó y tuvo que huir por un tiempo de 3 años y medio. Cuando él vuelve a presentarse ante Acab, Acab culpa a Elías por la desgracia que está ocurriendo en estos tiempos. En los tiempos era un tiempo de sequía. El campo prácticamente había dejado de producir. Los animales del campo se estaban muriendo. Agua no había, comida no había. Se estaba escaseando todo. Y después de ese tiempo, Dios le dice a este profeta: preséntate acá. Y cuando tienen ese encuentro, Acab culpa de las desgracias que están cayendo sobre el pueblo de Israel al profeta Elías. La respuesta
del profeta Elías cuando le dicen, ¿eres tú el que perturba a Israel? Primera de Reyes 18:17. La escritura dijo claramente en el verso 18, y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Pregunta, ¿qué necesidad tenía entonces el profeta Elías de estar escondiéndose, vagándose allá en las montañas, ocultándose en las cuevas por 3 años y medio? Porque acá se había decidido de buscarlo y quitarle la vida. Allá fue sostenido entonces el profeta Elías por Dios. Su pan y su agua estaban seguros. ¿Por qué tuvo que huir el profeta Elías de su hogar, como le ocurrió a los otros ejemplos que hemos visto ya en este estudio de la mañana? El pueblo de Dios, cuando está en rebeldía, cuando está en apostasía y se le trae el mensaje de amonestación, no soporta ese mensaje, no soporta la corrección. Y este ejemplo es claro entonces con el profeta Elías, porque ¿qué ocurría en el pueblo? Pues esto era lo que ocurría, ni más ni menos que el pueblo de Israel estaba entonces en adoración a Baal y se había apartado de los mandamientos. La amonestación fuerte que recibió el pueblo, dijo el profeta Elías, y acercándose Elías a todo el pueblo, les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, vayan en pos de él. Pero ¿saben qué ocurría en el pueblo de Israel? Es que estos vivían una espiritualidad tibia, que no se decidían, tenían un pie en las cosas de Dios y tenían otro pie en la apostasía, en el paganismo. Y por eso el mensaje de exhortación de Elías es fuerte y les dice, no pueden estar entre dos pensamientos, ya decídanse por favor, porque más mal se hacían ellos mismos. ¿Quién puede servir a dos señores? Hasta el mismo Señor Jesús lo dijo. La palabra de nuestro Dios entonces nos dice ahora a nosotros, tenemos que decidirnos. Y estos fueron unos ejemplos que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Amós fue expulsado por traer la verdad. Los levitas fue expulsado por Jeroboam. Elías también por acá tuvo que huir. En el Nuevo Testamento también encontramos ejemplos. Y estos ejemplos que encontramos en el Nuevo Testamento, comenzamos hablando de un hombre llamado Juan el Bautista. ¿Sí? Juan el Bautista, miren, la situación era terrible, que Juan el Bautista se tuvo que ir a predicar al desierto. Que no había templo, que no había sinagoga, que no había Sanedrín en Jerusalén como para desde ahí dar el mensaje de ese tiempo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Me llama la atención esta declaración de Juan, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué se tenía que arrepentir Jerusalén una vez más? Se supone que guardaban el sábado, se supone que observaban la ley de Dios, se supone que hacían todos los ritos que se tenían que llevar a cabo en el templo de Jerusalén. Ahora viene un hombre que no tenía las credenciales de los judíos y les da un mensaje certero, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camellos, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestres. Y salían a él en Jerusalén, y toda Judea y toda provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. El espíritu de profecía dice claramente que cuando los
líderes religiosos de su tiempo comenzaron a ver la actividad que Juan hacía, comenzaron a sentir celos de él, porque dice la Escritura que salían al desierto gente de Jerusalén, gente de Judea y de todas las provincias de alrededor, y iban a escuchar a ese predicador que estaba en el desierto. ¿Qué creen que comenzaron qué creen que comenzó a pasar? Es el deseado de todas las gentes. Los diputados de Jerusalén habían preguntado a Juan, ¿por qué bautizas? Y estaban aguardando su respuesta. Repentinamente, al pasear Juan la mirada sobre la muchedumbre, sus ojos se iluminaron, su rostro se animó. Todo su ser quedó conmovido por una profunda emoción. Con la mano extendida exclamó, yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno que a quien no conocéis, el mismo que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su zapato. ¿Por qué creen que le lanzaron esa pregunta a Juan? ¿Por qué bautizas? Porque Juan no había sido instruido en las instituciones que los judíos tenían. Juan no estaba acreditado pues para bautizar. Por eso le preguntaban, oye, si tú, ¿qué derecho tienes de hacer lo que un evangelista hace en los tiempos de los judíos? Sigue diciendo, deseado a todas las gentes. Los sacerdotes y rabinos habían tenido celos de la influencia de Juan. Al ver cómo la gente, miren qué pasaba con la gente, qué pasaba con la congregación. La gente abandonaba las sinagogas y acudía al desierto. ¿Por qué? ¿Qué tenía Juan? ¿Qué contenía el mensaje de Juan que hacía dejar vacíos las sinagogas de los judíos? Era un mensaje de verdad presente. Era un mensaje que llenaba ese vacío. Era un mensaje en verdad que tocaba los corazones que querían un arrepentimiento sincero. La palabra de nuestro Dios dice, por deseado de todas las gentes, que aquellos caudillos de Israel no estaban dispuestos a decir con Juan, a él conviene crecer más, a mí menguar. Se irguieron con nueva resolución para acabar con la obra que apartaba de ellos al pueblo. ¿Sí? Juan estaba haciendo un grupito. Juan estaba entonces ahora estructurando una nueva forma de obra misionera, que más adelante lo vamos a ver cómo lo conocieron los pioneros adventistas. ¿Sí? Estaba entonces Juan instituyendo una obra de sostén propio. Y esto llenaba de celos, de envidia a los líderes judíos, porque les estaba dejando vacíos sus templos. Y estos buscaban entonces una manera de cómo acabar con la obra que estaba apartando a sus feligreses. Y recordamos entonces que el mensaje de Juan era preparar el camino a la llegada del Mesías. Hoy en día la historia se está repitiendo. ¿Por qué el mensaje de verdad presente no se puede hacer desde los templos? ¿Por qué hablar del ecumenismo no es correcto desde los templos? ¿Por qué hablar de esa relación política religiosa, ecumenismo religioso y apostasía no se puede hablar claramente? Es necesario que si nosotros queremos dar el mensaje de verdad presente, vayamos entonces al desierto a predicar.
¿Y qué es el desierto hoy en día? Sí, es este mundo que necesita la verdad. En los hogares, debajo de un árbol, ¿sí? Donde haya un grupo, 2 o 3 reunidos, allí se encontraba Juan el Bautista. Y la palabra de nuestro Dios entonces continúa diciendo que llegó entonces el Mesías. Llegó Cristo Jesús a este mundo. Y Cristo Jesús comenzó entonces Él a comenzar a dirigir también su ministerio. ¿Sí? Cristo Jesús comenzó a hacer también un grupito más. ¿Sí? Y fue un golpe duro también para los judíos, los líderes religiosos. Miren, vamos a ver acá. Acá tenemos una pequeña lista. Cuando Cristo Jesús llegó a esta tierra, llegó a los judíos, al pueblo que se supone que guardaban la ley de Dios, guardadores del sábado, estos grupos. Y eran conocidos así. Había fariseos, había saduceos, había escribas, había galileos, nazarenos, un prosélito, publicanos, herodianos, celotes. Y todos estos creían en la ley de Dios, pues eran judíos. Y cuando Cristo vino a este mundo, tuvo que confrontar a todos esos grupos. Trató de corregirlos, pero en su mayoría ellos no comprendían. Todos ellos eran entonces de linaje judío. Cuando Jesús vio la realidad de esta situación, Él entonces formó un grupo más. Instituyó entonces un grupo religioso más y le llamó cristianos. Fueron llamados como cristianos. Y esto lo comenzaron entonces los discípulos. Los discípulos fueron los primeros cristianos. Y entonces vamos a ver un poco del ministerio de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hizo Cristo cuando estuvo en esta tierra? Desde temprana edad, desde los 12 años, fue conocido como un disidente. Deseo, todas las gentes lo describen. Sabían que en la Escritura no podían encontrar autorización para sus tradiciones. Cuando a la edad de los 12 años Jesús discute, platica, conversa con los líderes del templo de Jerusalén, ellos querían que ese niño prácticamente hiciese lo que los demás judíos hacían. Entrar en la práctica de las tradiciones que se daban. Pero Jesús se escudaba, a ver, dígame, un escrito está donde yo puedo o encuentro autorización para obedecer lo que ustedes enseñan. Y no encontraban ni una. Se daban cuenta de que en comprensión espiritual Jesús los superaba por mucho. Sin embargo, se airaban porque no obedecían sus dictados. No pudiendo convencerle, buscaron a José y a María y le presentaron su actitud. Este niño es un disidente, porque no quiere obedecer los mandatos que nosotros tenemos. Así sufrió él reprensión y censura. De esa manera fue catalogado nuestro Señor Jesús como un disidente. Cuando Jesús creció, dice la palabra de Dios que vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Marcos 6:1 en adelante. Llegando el día de reposo, o sea, un sábado como hoy, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No existe el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él.
¿Por qué el conocimiento de Cristo Jesús? ¿Por qué la sabiduría de ellos estaba en contra o chocaba contra los principios de los judíos? Porque ya lo leímos en Deseado de todas las gentes. Es que estos judíos estaban bien adiestrados, bien enseñados de tradiciones que los mismos fariseos líderes les enseñaban a los feligreses. Y por eso cuando Cristo viene a enseñar la verdad presente, era prácticamente un mensaje que se desconocía. Todo esto le sucedió a Cristo Jesús, hasta que Jesús entonces fue despedido. Fue entonces, también tuvo la necesidad de hacer esto nuestro Señor Jesús. Lo encontramos en Deseado de toda la gente, página 198. El Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y procuraba su muerte. Por tanto, ¿qué creen ustedes que hizo Jesús? A lo largo de este tiempo, queridos hermanos y amigos, muchos nos hemos dado cuenta de la situación que atraviesa el mundo religioso. Y en este caso voy a ser específico aún más en el adventismo, el ecumenismo, la apostasía, ¿sí? Todo eso es lo que ocurre. Y más de un hermano me ha dicho, ¿sí? No importa lo que pasa en la iglesia. Así me borren, me corran, yo aquí voy a estar sentado. Otros han dicho, si me sacan por la puerta, yo me aviento por la ventana, pero no me voy. Y yo les digo, ¿qué creen ustedes que hizo Cristo Jesús cuando le hicieron lo mismo? Lo apartaron del templo. ¿Será que se aventó por la ventana? Lo borraron, lo desfraternizaron. ¿Será que ahí estaba, volvió a regresar? ¿Saben qué hizo Cristo Jesús? Jesús no perdió el tiempo con eso. ¿Sí? Jesús no perdió el tiempo, Él tenía una misión que hacer. Lo mismo tenemos nosotros. Miren qué es lo que hizo Cristo Jesús. El Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y además de eso procuraban matarlo. Por tanto, Jesús se apartó de Jerusalén. Se apartó de los sacerdotes del templo, de los dirigentes religiosos, de la gente que había sido instruida en la ley. O sea que esta gente no era ignorante, no era inocente, hermanos. Y dice la Escritura, y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje y congregar a aquellos que debían anunciar el Evangelio a todas las naciones. Y aquí quiero que pongamos atención en esto. Jesús fue rechazado. Es más, procuraban matarlo. Entonces se vio la necesidad Jesús de apartar de Jerusalén, de los sacerdotes, del mismo templo, de los líderes religiosos, de la gente que había sido instruida de la ley. Pero saben, bendito el nombre de nuestro Dios, que en este párrafo, si hay algo que yo no encuentro, es que diga que Cristo se apartó de los principios de la palabra de nuestro Dios. En ningún momento Cristo dejó de obedecer el sábado, en ningún momento Cristo dejó de observar la ley de Dios. Cristo fue sumiso a los principios. Lo que Cristo hizo fue apartarse de todos aquellos que no querían obedecer los principios. No nos confundamos con esto hoy, hermanos y hermanas. Sí. Muchos al ver la apostasía que viven en la iglesia tienen miedo de hablar, prefieren quedarse sentados. Bueno, yo no voy a decir nada para que no me expulsen, pero aquí quiero estar porque tienen miedo, terror a que sean expulsados. Esa situación se vive hoy en el mundo adventista y en el mundo religioso. Ya les comenté al principio, así nos hemos encontrado con diferentes congregaciones o grupitos que se reúnen en hogares que son de otra fe. ¿Y cuál ha sido la situación de ser borrados por protestar de la apostasía, el paganismo, de las tradiciones que han entrado?
Y les hemos compartido entonces la palabra de Dios, los mandamientos y el sábado, lo vigente que es el sábado hoy en día. ¿Y por qué ocurre todo eso? Al explicarles lo que el mensaje de los tres ángeles nos dice. Lo de Babilonia, el ecumenismo, la imagen de la bestia. ¿Por qué las religiones entonces hoy en día están actuando de esa manera? Jesús se tuvo que apartar de todo eso, porque no se le permitía allí dar a conocer el mensaje de salvación. Y Cristo está buscando esos mismos obreros hoy en día, que no temamos del hombre, sino temamos a Dios. Y Cristo se apartó, lo vuelvo a repetir, se apartó del templo, de los sacerdotes, se apartó de los líderes religiosos, de la gente que había sido instruida en la ley, pero nunca se apartó de la ley de Dios ni del sábado. Nos pueden borrar, nos pueden correr de nuestra congregación, pero nadie nos puede quitar de acá, de nuestra conciencia, de nuestra mente, la palabra de nuestro Dios. Los escritos del Espíritu de profecía, el nombre o la fe adventista del séptimo día, eso no nos lo pueden quitar. Así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas, en los días de Cristo ha sido rechazada en toda generación sucesiva. Vez tras vez se repite la historia del retiro de Cristo de Judea. ¿En quiénes se ha repetido? En los reformadores que predicaban la palabra de Dios. ¿Qué pasó con Lutero? ¿Qué pasó con Juan Hus, con Wycliffe? ¿Qué pasó con todos esos hombres de la Edad Media que protestaron también? ¿Saben qué sentían ellos? Ellos ni siquiera pasaba por la mente, nos vamos a separar de la iglesia establecida. Para ellos, ¿cuál era la iglesia establecida en su momento de los reformadores? Pues era el catolicismo. Ellos no tenían pensado en abandonar. Lo que ellos querían es que regresaran a los principios. Pero los líderes no soportaron la luz de la verdad y terminaron entonces, algunos en la hoguera. Algunos expulsados como Lutero, en la hoguera como Juan Hus. Desterrados. Y por eso se ha repetido la historia del retiro de Cristo de Jerusalén por medio de estos hombres. ¿Y de quiénes más? De todos aquellos que en verdad quieren llevar sobre sus hombros la responsabilidad de la verdad. Y dice lo siguiente: con frecuencia los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las iglesias que aman para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios. Y muchas veces los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer. Como lo dijo Cristo del templo, los líderes religiosos, pero nunca de la fe que Dios nos ha enseñado. Eso jamás. Si nosotros hiciéramos eso, estaríamos entonces en una apostasía tremenda, total. La palabra de nuestro Dios entonces continúa diciendo: cuando ya nuestro Señor Jesús fue expulsado o se apartó de Jerusalén, del templo de los líderes religiosos, ¿qué hizo Cristo? Se sintió de tristeza y se puso a llorar porque allá no lo querían escuchar. ¿Qué hizo Cristo, hermanos? Cuando nosotros amamos un lugar, cuando nosotros ahí crecimos y de repente entonces nos borran, nos desfraternizan. Muchas veces el sentimentalismo humano nos hace llorar, derramar lágrimas, porque nunca creímos que por querer levantar las normas de la palabra de Dios nosotros vamos a sufrir eso. ¿Sí? Cuando nosotros comenzamos a protestar de las festividades paganas dentro de la iglesia, cuando nosotros comenzamos a protestar sobre el ecumenismo y fuimos entonces borrados, uno se siente triste, uno se siente, ¿qué vamos a hacer ahora? Sí.
¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué hizo Cristo Jesús cuando se apartó de todos estos hombres? Dice la palabra de Dios que Jesús, lo leímos desde toda la gente, fue a buscar a un grupo de gente que en verdad quería tomar este mensaje. Y Jesús no se embargó en la tristeza, en el llanto. Ya me borraron, ya me corrieron de allá y se acabó el cristianismo para él. O la vida religiosa para él, para nada. Jesús no dijo, bueno, ya me sacaron por la puerta, me lanzo por la ventana. O ya me borraron, no me dejan predicar aquí, voy a estar sentado, ¿sí? Pero de aquí nadie me mueve, aunque me borren. Jesús no dijo eso. ¿Saben qué hizo Cristo? Cristo fue y no perdió el tiempo. Y dice la palabra de Dios que predicaba aún con más fuerza. ¿Y quieres un ejemplo? Yo te pregunto, ¿cómo es conocido el mensaje de Mateo 5? ¿Cómo es conocido el mensaje de Mateo 5? Es conocido como el sermón del monte, el mensaje de las bienaventuranzas. ¿Desde dónde dio ese tremendo mensaje nuestro Señor Jesús? Lamentablemente Él no lo hizo desde el pórtico del templo. No lo hizo desde un Sanedrín. No lo hizo desde una sinagoga. Jesús lo hizo desde un monte, quizás sentados todos a la llanura del pasto. Allí se vio entonces uno de los mensajes más tremendos que hoy en día ha traspasado a nuestros tiempos y llega y nos da hoy al cristianismo religioso. Viendo la multitud, dice el mensaje de Mateo 5:1, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. ¿Y quienes lo escuchaban? Una multitud. Sí, aquí estaba esa gente que venía a escuchar a Cristo. Y dentro de toda esa multitud había en verdad corazones sinceros que querían y buscaban el mensaje de salvación. Mateo 11:1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. ¿Dónde predicaba Cristo? De ciudad en ciudad. ¿Sí? Ya no podía entrar al templo de Jerusalén, ahora de ciudad en ciudad. Mateo 13:1, aquellos días salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. ¿Y qué creen que hizo junto al mar? Pues dio otro mensaje tremendo. ¿Sí? Jesús no necesitó un portabiblias, Jesús no necesitó un púlpito para ahí lanzar un tremendo mensaje. Junto al mar, en una barca. Jesús no necesitó un lugar, por lo menos aquí tenemos paredes y un techo, ¿sí? Que no nos caiga el agua. Pero Jesús predicó en lugares que quizás hoy un evangelista no se atreviera a hacer. Hoy un evangelista entonces necesita que se le pague un hospedaje en los mejores hoteles, un transporte particular que lo lleve y lo traiga. Jesús no necesitó nada de eso. Todas esas ideas las tenía el fariseísmo y por eso Jesús las tuvo que abandonar, se las tuvo que sacar, porque todos los judíos eran prácticamente como que si tuvieran un chip insertado y por eso cuando oían predicar a Jesús decían, ¿de dónde saca todas estas cosas este hombre? Otro ejemplo más, Mateo 19:1, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Venía a otra región, de aldea en aldea. Lucas 5:3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase a tierra. ¿Sí? Desde barcas, desde montes, desde ciudad en ciudad, de aldea en aldea, junto al mar. Allí predicaba Cristo Jesús. Se había apartado de los lugares donde se acostumbraba. Y ahora Cristo Jesús estaba formando un grupo de seguidores, los discípulos, que más tarde fueron llamados cristianos. ¿Por qué fue necesario hacer eso? Porque desde el templo no soportaron la luz de la verdad.
las enseñanzas. Dice la palabra de nuestro Dios que ocurrió algo interesante. Ya Jesús, alejado de los templos, expulsado, ¿sí? Y ese mismo Cristo caminaba entonces por las calles, por las montañas, por los montes, por aldea en aldea. Y ocurre algo extraordinario en este lapso, ¿sí?, en los tiempos de Cristo Jesús. Vamos a ir al libro de Juan. En el libro de Juan, capítulo 9. Ahí encontramos un relato interesante. Dice la palabra de Dios: y pasando Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Es que las ideas judías eran tremendas, hermanos, en este tiempo. ¿Sí? Prácticamente haber nacido ciego para los judíos era un castigo. O él pecó o sus padres pecaron. Por eso Dios los castigó de esa manera. Respondiendo Jesús dijo lo siguiente: no es que haya pecado este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Dice lo siguiente: mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. Habiendo dicho, verso 6, habiendo dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve, lávate en el estanque de Siloé, que interpretado es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: este es, y otro: a él se parece. ¿Y saben qué decía este joven? Yo soy, gritaba. Decía: sí, soy yo el que ustedes veían allá mendigando y ciego. ¿Te imaginas un milagro como esto? ¿Cómo se sentía ese joven? Yo soy, decía. Y le dijeron: ¿cómo fueron abiertos tus ojos? Respondiendo él le dijo: el hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó a los ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Dijo: no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que había sido ciego. Y era sábado cuando Jesús hizo el lodo y le abrió los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él le dijo: puso lodo sobre mis ojos y me lavé y veo. Entonces uno de los fariseos decían: este hombre no es de Dios, pues no guarda el sábado. Otros decían: ¿cómo puede el hombre pecador hacer tales milagros? Y había disensión entre ellos. ¿Sí? Vuelve a decir al ciego: ¿tú qué dices del que te abrió tus ojos? Y él dijo: pues es un profeta. Pero los judíos no creían de que el que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Respondiendo sus padres le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Y miren lo que continúa diciendo el relato bíblico. ¿Sí? Esto es sorprendente, hermanos. Versículo 21. Pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene preguntarle a él, hablará por sí mismo. Ahora yo les preguntamos en esta mañana: si tú hubieses sido el padre de este muchacho, desde que nació de bebé era ciego, creció, mendigaba, quizás hasta tristeza sentías por ver la situación de tu hijo. De repente entonces alguien le hace un milagro y ahora puede ver.
Eres llamado ante los líderes religiosos, los fariseos, para declarar en verdad, este es tu hijo que era ciego y ahora ve. Y que tu respuesta sea, no lo sabemos. No sabemos quién hizo ese milagro. Pregúntenle a él, ya está mayorcito de edad, él va a poder responder solo. La pregunta es, ¿creen ustedes que los padres no sabían quién le había hecho ese milagro? Como padre, tú no estarías agradecido por ese grande milagro y que salgas con una respuesta de decir, yo no lo sé. Los padres lo sabían. Pero la respuesta de este hombre, ¿por qué fue de esa manera? Versículo 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. ¿Por qué temían a los líderes judíos? Porque los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado también de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene preguntarle a él. Hermanos, aquí volvemos a lo del principio. ¿Quiénes obstaculizaron el mensaje de Amós? El mismo pueblo de Dios. A los levitas, el mismo rey elegido por Dios. A Juan el Bautista, los mismos líderes. A Jesús, los mismos líderes. Ahora que Jesús está fuera, imagínense esto, hermanos. Por favor, pensemos bien esto. Imagínense, Jesús se había apartado de los templos, ya no tenía ni respaldo ni credenciales para predicar, mucho menos para sanar. Ahora este hombre que no pertenece entonces a aquellos hombres importantes, aquellos que supuestamente tienen acreditaciones, que ellos sí pueden predicar, ellos sí pueden enseñar. Ahora viene un disidente y le da la vista a este ciego de nacimiento. Todos los judíos habían sido amenazados que si alguno confesase que Cristo era el Mesías, iba a ser expulsado de la sinagoga. ¿Te resulta familiar esto hoy? Hoy en día confesar, reconocer la verdad presente y la situación que atraviesa el pueblo de Dios. ¿Sabes qué es lo que te espera? Ser expulsado de la sinagoga. ¿Saben qué ocurrió con este muchacho? No lo digo yo, lo dice la Escritura. La palabra de nuestro Dios lo dice entonces, lo comenta, que ocurrió lo siguiente. Vayamos una vez más al libro de Juan 9:23. Pero esto dijeron sus padres, edad tiene preguntarle a él. ¿Sí? Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Mas él respondió y dijo, sí es pecador. No lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego ahora veo. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió, ya os lo he dicho antes y no me habéis oído. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacer sus discípulos? Miren qué tremenda pregunta. Estos le injuraron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre les dijo, por cierto, cosa maravillosa es esta, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio del mundo no fue oído de alguno que abriese los ojos de uno que nació ciego. Si este hombre, miren las palabras de este personaje, si este hombre no fuese de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, naciste eternamente en pecado y tú nos enseñas. Versículo 34, y lo expulsaron.
¿Qué mandamiento violó este hombre? Ni uno. Dice la Escritura, lo expulsaron por confesar que Cristo Jesús era el Mesías. Lo expulsaron. Ahora, hermanos, ¿qué ocurre en nosotros hoy? ¿Sí? ¿Qué miedo le tenemos a los líderes religiosos por decir la verdad y que nos expulsen? Ya Jesús lo sufrió, ya Juan el Bautista lo pasó. Este hombre le ocurrió lo mismo. Fue expulsado de la sinagoga por decir que Cristo era el Mesías. Hoy muchos están siendo expulsados de sus congregaciones por protestar también por la verdad. Y si este es el caso de alguno de los que nos puedan ver, no nos inocentes. ¿Saben qué hizo Cristo Jesús cuando se enteró de que este muchacho había sido expulsado de la sinagoga? Miren lo que dice la Escritura. ¿Sí? Versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Lo fue a buscar, Cristo fue a buscar a este hombre y le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo, le has visto, y el que habla contigo, él es. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Qué hermoso relato, hermanos. ¿Crees en el Hijo de Dios? Te han echado de tu sinagoga, te han echado con tus líderes religiosos, te han echado de tus hermanos con los que te reunías. La pregunta es para nosotros hoy, ¿sigues creyendo en el Hijo de Dios? ¿Creemos en verdad en el mensaje de salvación de este tiempo? Pues es hora entonces de que también nosotros hagamos lo que Jesús hizo. Ve y predica las verdades. Yo no sé si lo tengas que hacer en una montaña, no sé si lo tengas que hacer a la orilla del mar, a la orilla del río, en una casa humilde, 2 o 3, o si hagan 50, hayan 100, yo no sé. Pero tenemos que predicar la verdad presente. ¿Sí? En este tiempo en el que nosotros hemos experimentado, Dios nos ha dado la oportunidad de hablarle a congregaciones, a veces no de la misma fe. Dios nos ha dado la oportunidad de hablar, de predicarle a 2 o 3, bajo un árbol, ¿sí? Bajo un humilde techo, a veces a una persona directamente. No perdamos el tiempo. El tiempo se nos está terminando y esto lo comprendía muy bien nuestro Señor Jesús. Y dice la Escritura en el libro de Juan 12, 42 y 43. Mira lo que dice la palabra de Dios por medio de Juan. ¿Sí? Esto ocurría con esta gente, con esta generación. Con todo eso, algunos de los gobernantes, muchos creyeron en él. ¿Quiénes dice aquí? Con todo esto aún de los gobernantes, lo que hacían los gobernantes, la opresión que hacían, a pesar de eso había gente que creyó en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de qué cosa? De la sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres que la misma gloria de Dios. Y eso ocurre hoy en día. Muchos prefieren callar. No vamos a hablar para no lastimar a nuestros líderes, para no lastimar a la hermandad, para no lastimar a estos. Nos vamos a callar, porque ¿saben cuál es la sentencia? Ser expulsados de la sinagoga, ser considerados un disidente. Ese es el miedo de muchos hoy. Y por ese miedo muchos están perdiendo entonces la oportunidad de escuchar el mensaje que Dios te ha llamado, te ha escogido para que tú puedas dar. Amós lo dijo claramente, yo no estudié teología, yo
Yo no estudié para evangelista. Simplemente yo era, no sé, un carpintero, era un albañil, no sé, un obrero. ¿Cómo puedo yo ser predicador? Es que si Dios nos está escogiendo para llevar el mensaje de los 3 ángeles hoy, debemos entonces escuchar la voz de Dios. Y esto ocurre entonces en los tiempos de Cristo. Ocurrió en el Antiguo Testamento, ocurrió en la Edad Media, ¿sí? Y en la Edad Media, los pioneros de la Edad Media, los reformadores de la Edad Media, ellos fueron entonces de igual manera expulsados. Y era algo complicado porque para ellos esto era lo que escuchaban del papado de su tiempo. Sí, extra ecclesia nulla salus. Fuera de la iglesia no hay salvación. Fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Te imaginas que si a Lutero le hubiese espantado esa frase? ¿Te imaginas que si a Juan Hus le hubiese espantado esa declaratoria que hacía entonces el papado de su tiempo? Y lo dijeron más de una vez, hasta en sus escritos. Papa Inocencio III: con nuestros corazones creemos y con nuestros labios confesamos solo una iglesia, no aquella de los herejes, sino la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, fuera de la cual creemos que no hay salvación. ¿Te imaginas que todo eso les hubiese espantado a los reformadores de la Edad Media? Hoy desconoceríamos entonces una historia como la de Lutero, como de Juan Hus, como de Wycliffe, como de Zuglio, como de todos esos reformadores que levantaron el estandarte de la verdad. Hoy nosotros, por miedo que nos digan fuera del adventismo no hay salvación, fuera de la organización religiosa cristiana, la que sea, no hay salvación. Entonces, hermanos, no somos dignos seguidores de Cristo Jesús. La iglesia comenzó de hogar en hogar, de un pequeño grupo de cristianos. Y por causa de la persecución, déjenme decirles que la Escritura lo dice, el Espíritu de Profecía lo menciona, así va a terminar. Nos han inyectado tanto un chip como en los tiempos de Cristo Jesús, que los hombres en los tiempos de Cristo Jesús tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. Lo dice Juan, lo dice en los 2 casos de Juan capítulo 12 y Juan 9, en el asunto de este hombre que le fue dado la vista. Tenían miedo de ser expulsados de las sinagogas. Nos han insertado tanto un chip, ¿sí?, de depender de ese lugar, que para la iglesia fue un golpe muy duro con lo de la pandemia, ser retirados del templo, fue retirado de la sinagoga actual. Hoy los líderes religiosos están preocupados porque porque la costumbre es de sábado en sábado, de domingo en domingo, hoy la preocupación de ellos es de que el desánimo, la frialdad ha llegado. ¿Por qué? Porque no estaban acostumbrados a adorar en casa, no están acostumbrados a adorar de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, de aldea en aldea. No, eso no, es un chip tan insertado que está tan dependiente de un templo, que hoy el resultado es una gran frialdad. Por lo menos aquí en México, aquí en Chiapas, donde estamos. Los hermanos nos han comentado de la organización que están preocupados porque la hermandad ya no quiere regresar. Eso pasa, sí, por no seguir las pisadas de Cristo Jesús. La obra de Cristo continúa. Y el Señor entonces seguirá levantando entonces a los verdaderos estandartes
y los que quieran llevar la verdad. ¿Y cuál es el mensaje que usted y yo tenemos nosotros que proclamar? Dice la palabra de nuestro Dios. Por medio, ¿sí? Por medio de lo inspirado, que tenemos que llevar un mensaje de verdad presente. Tenemos que llevar entonces el mensaje de salvación. Lamentablemente, cuando el Espíritu Santo cayó en los tiempos del Pentecostés, el libro de Hechos 2 dice que no cayó en el templo de Jerusalén, no cayó en una sinagoga, no cayó en un Sanedrín. Dice la Escritura que cayó en un aposento alto porque ahí estaba reunido la verdadera iglesia. Los líderes religiosos ni siquiera se enteraron del derramamiento del Espíritu Santo. La iglesia primitiva o la iglesia cristiana, la iglesia apostólica, entonces se comenzaba a reunir en hogares, llevando el mensaje de salvación, porque en el templo no eran bien recibidos. Dice el Espíritu de profecía en Hechos de los Apóstoles, página 37. El día del Pentecostés les trajo la iluminación celestial. Las verdades que no podían entender mientras Cristo estaba con ellos quedaron aclaradas ahora. Con una fe y una seguridad que nunca habían conocido antes, aceptaron las enseñanzas de la palabra sagrada. Podían pronunciar el nombre de Jesús con seguridad porque no era él su amigo y hermano mayor. Puestos en comunión con Cristo, se sentaron con Él en lugares celestiales. Estaban llenos de un intenso anhelo de llevar adelante la obra que Él había comenzado. Comprendían la grandeza de su deuda con el cielo y la responsabilidad de su obra. Fortalecidos por la dotación del Espíritu Santo, salieron llenos de celo a extender los triunfos de la cruz. Este era el desafío entonces para los cristianos ahora. ¿Sí? Ya no había que perder el tiempo en los lugares a donde no eran bien recibidos. Ahora era llevar el mensaje de salvación a todos aquellos que querían recibirlo. La palabra de nuestro Dios dice que estaban entonces ellos reunidos cuando el Espíritu Santo cayó sobre esa iglesia y los hizo entonces llevar el mensaje de salvación a los otros. Por eso dice claramente el Espíritu de profecía, la iglesia es la sociedad cristiana formada por los miembros que la componen. Mensajes selectos, tomo 3, capítulo 1, que es la iglesia. Alza tus ojos, página 313. Dios posee una iglesia, no es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos y humildes, esta es su iglesia, pues solamente la presencia de lo alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. ¿Dónde están cuántos? 2 o 3 congregados en el nombre de Cristo Jesús. La palabra de Dios entonces es clara. Los que tenemos entonces una instrucción diferente o fuimos instruidos diferentes somos nosotros. Pero Dios es claro, Dios ha sido entonces el sustentador de su pueblo desde el principio y lo será hasta el final. Ahora ya vimos el caso del Antiguo Testamento, vimos el caso de Juan, vimos el caso de Cristo, vimos el caso de los apóstoles. Es más, algo que se me pasaba a mencionar, cuando la persecución se dio a la iglesia en ese tiempo, ¿a dónde creen que los iban a buscar? ¿Será que al templo de Jerusalén? ¿A las sinagogas o al Sanedrín? No. ¿Dónde los encontraba Saulo para quitarles la vida? Dice la Escritura. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Por qué Saulo no iba al templo de Jerusalén? ¿Por qué Saulo no iba a la sinagoga del Sanedrín? ¿Por qué Saulo iba de casa en casa? Porque ahí se encontraba la verdadera iglesia. Aquellos hombres que se habían decidido como Cristo alejar de todos esos líderes religiosos, de esos lugares de reunión, porque no se soportaba ni se practicaba la verdad presente. Ahora ellos se reunían de hogar en hogar. Y ahí entonces Saulo los encontró
para ser tomados presos y entregarlo a los líderes de ese tiempo. Y cuando ya Saulo, también un cristiano transformado, y abandonó a todos esos líderes religiosos, ahora él escribía cartas a la iglesia, ¿sí? ¿Y saben a quién le escribía? No a los del Sanedrín, no a los del templo, no a la sinagoga. Les escribía a las iglesias que se encontraban. Miren lo que dice Primera de Corintios 16-19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Ahora aquel que saqueaba, que golpeaba, que perseguía a la iglesia, ahora él escribía a la iglesia que estaba reunida en las casas. Romanos 16:5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludadme a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Le escribe a los colosenses. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Filemón, Pablo, prisionero de Jesucristo, y hermano Timoteo, y al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, les decía Pablo. Ahora Pablo reconocía que el verdadero pueblo de Dios se encontraba reunido en esos lugares. Pablo, o más bien Saulo, antes de recibir entonces a Cristo Jesús, la palabra de nuestro Dios lo describe de la siguiente manera: ocurrido a los pies de Gamaliel. ¿Sí? Y esta ocasión, cuando él entonces se encuentra con Cristo Jesús camino a Damasco, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque las palabras de Cristo de esa manera, si los que perseguía se supone que eran entonces los que erraban en la fe de los fariseos, los disidentes. Las palabras de Cristo es: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si se supone que en ese momento Saulo está del lado del templo de Jerusalén, de la sinagoga de los fariseos. ¿Por qué las palabras de Cristo de esa manera? Es que Cristo ya no caminaba con esa iglesia. Cristo ahora había establecido a los cristianos que querían obedecer las verdades. Hoy en día, entonces, ese mismo Cristo Jesús te busca a ti, me busca a mí y todos aquellos que quieran venir a los pies de Cristo Jesús. No importa que no tengamos credenciales humanas. Y tampoco nos equivoquemos entonces en la ordenanza de Cristo. La palabra de Dios es clara, ¿sí? Tampoco vamos a jugar al cristianismo y tener una vida doble y mezclado con la mundanalidad, sino que debemos de ser fieles seguidores de Cristo Jesús. Que la doctrina, la fe, nadie nos lo quite. Que la doctrina y la fe entonces siempre la tengamos segura. Palabras como grandes hombres que vivieron esta experiencia son fortaleza para nuestro tiempo hoy. Martín Lutero dijo lo siguiente: es mejor ser divididos por la verdad que estar unidos por el error. Esto es lo que no comprende el mundo cristiano hoy. Está tan acostumbrado, tan insertado un chip de que aquí tenemos que estar, aquí, aunque haya lo que haya, pero aquí tenemos que estar, nadie nos mueve. Esa mentalidad está errada. Esa mentalidad o esas ideas no son correctas. Entonces Lutero dijo lo siguiente: ¿por qué? Porque Lutero fue expulsado, fue erradicado, pues. ¿Sí? Así como lo fue Pablo, así como lo fue Juan el Bautista, así como lo fue Cristo Jesús. Así como fueron, ¿sí?, los reformadores de la Edad Media. Y ahí está el ejemplo de Lutero. Es mejor estar separados
por la verdad que unidos por el error. Qué palabras tan tremendas. Y cuando vemos nosotros la situación de estos hombres, debe de ser entonces fortaleza a nuestra vida espiritual. Esto es lo que dijo entonces el apóstol Pablo: los cuales me conocen desde hace mucho tiempo atrás, si quieren testificar lo que conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví como fariseo. ¿Sí? Ese era el Saulo que perseguía a la iglesia. Pero cuando Cristo le abrió los ojos y entendió el verdadero mensaje, entonces dijo como Lutero: es mejor estar divididos por la verdad que unidos por el error. Yo estoy siguiendo la verdadera iglesia y ustedes que se sienten como iglesia son los perseguidores. Hechos 26:5. Y hoy entonces Cristo está moviendo también sus piezas, así como el enemigo de Dios está avanzando en el error, en torcer las cosas, la verdad. También Dios está usando a sus verdaderos mensajeros. ¿Y qué pasó entonces con los pioneros adventistas? Aquí está, ¿sí? A esta parte queríamos llegar. ¿Qué ocurría en los tiempos de los 1830, 1840? Conflicto de los siglos dice lo siguiente: al clamar "He aquí viene el esposo", salid a recibirle, los que esperaban se levantaron y enderezaron sus lámparas. Estudiaron la palabra de Dios con una intensidad de interés antes desconocidos. Recordemos que para este tiempo muchas denominaciones religiosas ya estaban establecidas. Fueron enviados ángeles del cielo para despertar a los que se habían desanimado y para prepararlos a recibir el mensaje. La obra no descansaba en la sabiduría y en los conocimientos humanos, sino en el poder de Dios. No fueron los de mayor talento, sino los más humildes y piadosos los que oyeron y obedecieron primero al llamamiento. Los campesinos abandonaban sus cosechas en los campos. Los artesanos dejaban sus herramientas y con lágrimas y gozo iban a pregonar el aviso. El mismo sentir que tuvo el profeta Amós lo vivieron estos hombres. Las iglesias en general cerraron sus puertas a este mensaje y muchos de los que lo aceptaron se separaron de sus congregaciones. ¿Qué hicieron? ¿Qué tuvieron que hacer los que amaron el mensaje de la segunda venida de Cristo? Tuvieron que abandonar sus congregaciones, porque resulta ser que era muy desconocido el mensaje de la segunda venida de Cristo cuando Guillermo Miller fue elegido por Dios y fue un gran predicador y evangelista también. No fue un hombre preparado, no fue un hombre de conocimiento humano. Simplemente fue un hombre humilde que ni siquiera la primaria tenía terminada. Dios entonces escogió a esos hombres y se vio la situación. Vi que Dios estaba en la proclamación en el tiempo de 1843. Era su propósito despertar a la gente y colocarla en un punto de prueba donde se decidiese en pro o en contra de la verdad. Algunos ministros se convencieron de la exactitud de los cálculos y las interpretaciones dadas a los periodos proféticos y renunciaron a su orgullo, a sus sueldos, a sus iglesias. Fueron de lugar para proclamar el mensaje. Miren, esto se pone interesante ahora. Hoy en día, para dar el mensaje de verdad presente, Dios está llamando a todo tipo de personas. ¿Sí? Gente preparada académicamente y gente no preparada académicamente. Pero ¿quién está dispuesto a dejar su trabajo? ¿Quién está dispuesto a dejar ese orgullo, ese sueldo a sus iglesias por proclamar el mensaje de este tiempo ahora? Pero como este mensaje del cielo solo podía entrar cabida en el corazón de algunos de los que se llamaban ministros de Cristo, la obra fue confiada a muchos que no eran predicadores. Algunos dejaron sus campos y otros sus tiendas, almacenes para proclamar el mensaje, y aún no faltaron profesionales de carrera liberal que abandonaron el ejercicio de su profesión para sumarse a la obra impopular de difundir el mensaje del primer ángel. Esto me recuerda entonces
hace unos años atrás, cuando comenzamos también llevando el mensaje, nos decía un ex pastor, le llamemos así, de la corporación, porque fue borrado por predicar el mensaje. ¿Sí? Y nos decía él, imagínense, ¿ustedes creen que es fácil para un pastor dejar su salario? Y nos mencionaba ahí un salario que él tenía. Dejar esa comodidad, dejar todo lo que nos dan y venirnos a predicar sobre este mensaje. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser panaderos? ¿O qué trabajo vamos a hacer ahora? ¿Ustedes creen que es fácil eso? No es fácil. Pero con la ayuda de Dios se puede, nos decía. Y ahí estaba él. Lo mismo ocurrió entonces aquí en este tiempo de los pioneros adventistas. Estamos leyendo Primeros Escritos 232. Hubo ministros que, desechando sus opiniones y sentimientos sectarios, se unieron para proclamar la venida de Jesús. Anhelaban restribuir la sustracción. Los padres sentían profundísima solicitud por sus hijos. Los que recibían el mensaje exhortaban a los parientes y amigos todavía no convertidos, y con el alma doblegada bajo el peso del solemne mensaje, los amonestaban e invitaban a prepararse para la venida del Hijo del Hombre. Toda esta experiencia tan hermosa se vivió en los años 1843. Lo dice el espíritu de profecía. Ahora, ocurrió algo sorprendente después del año 1900. Comenzó, no sé si me pasan el libro de Spalding. Ahí está, ahí está. Después de los años 1900, ocurre algo extraordinario en el adventismo. ¿Sí? Comienza entonces algo sorprendente en el adventismo, la obra de sostén propio. No sé si lo hemos escuchado a los que nos ven o nos van a ver, pero yo les invito, el tiempo no nos alcanzaría esta primera parte de la mañana para explicar, pero yo les invito entonces a que investiguemos y busquemos las fuentes de información. Está en las páginas oficiales del adventismo, ahí lo podemos ver, ¿sí? Podemos buscar, ¿sí? Podemos buscar esa información. Hoy la tecnología nos permite hacer eso. Podemos encontrar también el libro impreso en PDF, y ahí vamos a encontrar una información tremenda para nosotros hoy. La obra de sostén propio es una obra, un ministerio entonces aprobado por Dios. Aquí está, miren el libro, para los hermanos quienes no lo han visto, no lo conocen, ¿sí? En esta colección de Spalding y Megan vamos a encontrar nosotros lo que pasó en los tiempos de la sierva del Señor en sus últimos años, 1900 en adelante. Dios levantó la obra de sostén propio. ¿Por qué? Porque de igual manera no se quería cumplir la obra misionera en el sur de los Estados Unidos, y tuvo que hacerse de otra manera, de otra forma, por medio de otra línea ministerial. La obra médico-misionera. La obra entonces de un misionero voluntario, aquello que nos han borrado hoy en día. ¿Sí? Ser un MB, un misionero voluntario, ser un obrero de sostén propio. Dios ha probado todo eso. Yo les invito, les exhorto a buscar las fuentes de la información, que son muchas, y hay muchas. Y entonces, ¿qué pasa con la condición actual en el adventismo hoy? Con su estado y el último mensaje, ¿qué está pasando? Mientras nos acercamos al fin del tiempo, mientras los hijos de Dios se hallan en las fronteras mismas de la Canaán celestial, Satanás, como lo hizo en el antaño, redoblará sus esfuerzos para impedirles que entren en buena tierra.
Satanás es tan astuto, Satanás tiene muchos años de experiencia y Satanás va a redoblar sus esfuerzos para no permitirnos entrar en buena tierra. Y hoy está poniendo obstáculos para que dentro de esta misma fe adventista en la corporación no se prediquen los mensajes de amonestación. Y por eso tiene que repetirse la obra del retiro de Cristo de la sinagoga. Y recuerden esto, es apartarnos de la apostasía, es apartarnos del error, del ecumenismo, pero jamás de los jamases, apartarnos de la fe que Dios nos ha entregado. La palabra de nuestro Dios nos dice por medio de señales de los tiempos. Señales de los tiempos, mayo 17 de 1883. La mundanalidad en la iglesia, que es la gran causa de la muerte espiritual, se debe a la influencia de los miembros egoístas y ociosos. Hay que cortar la enfermedad mortal. El bisturí del cirujano corta profundo cuando es necesario retirar materia putrefacta. Así que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Se debe hacer que se deben hacer para cortar al corazón, o el mal nunca será eliminado. Pero ¿qué ocurre cuando te has untado el colirio que dice el libro de Apocalipsis y comenzamos a ver los errores, la apostasía, el ecumenismo, y comienzas a alzar la voz? Tenemos que cortar porque esto nos va a acabar, nos va a matar. Lo dice claramente aquí, la muerte espiritual. El mensaje no se soporta. Y el que termina siendo cortado es aquel que comienza a levantar la voz. ¿Sí? Eso es lo que ocurre hoy. No se puede entonces poner en marcha esto, no se puede experimentar esto, porque el cortado termina siendo tú cuando comienzas a levantar la voz. Si eso llegase a ocurrir, es momento entonces de comenzar a ver en otros campos misioneros. El último mensaje, dice el libro de Eventos de los Últimos Días, Dios les ha dado su lugar en la línea de la profecía, los mensajes de Apocalipsis 14. Su obra no cesará hasta que concluya la historia de esta tierra. ¿Y qué encontramos en Apocalipsis 14, 6 al 12? Encontramos entonces el mensaje de los tres ángeles. Ese mensaje entonces que nos dará Dios para que seamos portadores de la verdad. Mensajes selectos, tomo 2, página 449, dice lo siguiente: el Señor ha declarado que la historia del pasado se repetirá cuando entremos en la obra final. Por un lado, Satanás va a tratar de impedir que entremos a la Canaán celestial porque sabe que estamos en la obra final. Y por otro lado, Dios hará esto. Hay que proclamar ante el mundo todas las verdades que Él ha dado para estos últimos días. ¿Y qué mensajes ha dado Dios para estos últimos días? Dice la palabra de Dios, hay que fortalecer cada pilar que Él ha establecido. Ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. Aquí está la clave. Te pueden borrar de una congregación, te pueden desfraternizar, por protestar, por decir la verdad, ¿sí? Pero lo que sí no puedes hacer es apartarte de los pilares que Dios ha establecido. Si eso hicieras, dice lo siguiente: no podemos entrar en ninguna nueva organización porque esto significaría apostatar de la verdad. Mensajes selectos, tomo 2, página 449. ¿Y cuáles son esos pilares que tienes que fortalecer? Evento de los Últimos Días, página 44 y 45, y el libro El Otro Poder, página 30 en adelante, los hitos de la fe o los pilares de la fe. Estos son los mensajes que tendrían que darse desde los templos: la purificación del santuario, el mensaje de los tres ángeles, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, el templo de Dios, la ley de Dios, el sábado y la no inmortalidad de los malvados. Porque con todo esto de los engaños de Satanás, con estos mensajes desenmascaras, ¿sí?, a los falsos profetas, a la apostasía, al ecumenismo, a todo eso que se vive hoy en el cristianismo.
Si tú te apartas de esto, hemos apostatado entonces de la fe adventista del séptimo día que Dios le dio desde 1844. Cuando tú comprendes esta situación, cuando tú entiendes esto, dice la palabra de nuestro Dios en Isaías 58:1: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas, para habitar. Y si por levantar la voz, y si por querer edificar las ruinas, volver a las sendas antiguas, como dice Jeremías 6:16, eres borrado, no tengas miedo. Cristo Jesús vendrá a tu búsqueda. Mientras no nos olvidemos de la verdadera fe adventista para proclamarla, Cristo vendrá por nosotros. Y con esta cita vamos a terminar este tema, Ezequiel 34:9 en adelante. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: y aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar a quienes, a mis ovejas, y las reconoceré. Como reconoce su rebaño al pastor en el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en el que fueron esparcidas en el día del nublado de la oscuridad. ¿Y qué es lo que está ocurriendo hoy? Las ovejas están siendo esparcidas, están siendo corridas por levantar la verdad. Y dice Dios: no te preocupes, yo iré a buscar a mi oveja y las reconoceré. ¿Cómo nos reconoce Dios? Cuando nosotros portamos entonces la verdad. ¿Sí? Ezequiel 20:12 y Ezequiel 20:20. El sábado es la señal entre mí y mi pueblo, dice Jehová, Dios de los ejércitos. Y Él reconoce, Él sabe quiénes son sus verdaderas ovejas. Es por eso que les animamos, les exhortamos a que sigamos marchando, sigamos buscando a nuestro Dios mientras pueda ser hallado, mientras podamos ser entonces reconocidos como hijos de Dios, porque el tiempo se terminará. Vamos a concluir esta parte, este primer tema, y a los que nos están viendo les mandamos un saludo, un feliz sábado. Y a seguir continuando. Vamos a continuar, tenemos que suspender esta transmisión, ya que será un tema un poco diferente al que vamos a ver. Así que en el nombre de nuestro Dios les invitamos a que podamos seguir adelante y podamos seguir las pisadas de nuestro Señor Jesús. Vamos a terminar con una oración. Les invito a que doblemos nuestras rodillas y vamos a orar a nuestro Dios en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y alabado es tu nombre. Gracias te damos, eterno Padre, por esta oportunidad que nos das de hablar de tu palabra. Permite que nuestras palabras puedan ser suavizadas con tu Santo Espíritu, puedan ser palabras adecuadas a los corazones y a oídos que han de escuchar o están escuchando. Anímanos, Señor, y fortalece nuestra vida. Hoy en día, Padre eterno, una obra extraña está ocurriendo, Señor, en las organizaciones religiosas, que las ovejas están siendo esparcidas, expulsadas por protestar, por levantar las verdades. Pero, Señor, tú, el buen pastor de esas ovejas esparcidas, como dice el profeta Ezequiel, tú irás en busca de nosotros y nos harás, Señor, un mismo rebaño. Aunque en diferentes partes de este mundo se levantará, Señor, un remanente
que tendrá, Señor, las credenciales del cielo, no credenciales humanas para amonestar, para dar el último mensaje. Ayúdanos, Señor, a formar parte de ese pueblo. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a tu iglesia en diferentes lugares reunidos, en lugares, Señor, que quizás no son cómodos algunas veces, pero eterno Padre, que puedan ellos sentirse alegres, gozosos, porque tu presencia santifica esos lugares. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén y amén, Señor.